bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Quiero agradecerle una vez más al pastor Gilberto por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y claro, a Dios primeramente, sobre todo. Y espero poder compartir con ustedes algo que los pueda edificar. Y primariamente también quiero dar una palabra de consuelo al pastor Gilberto, de agradecer todo su liderazgo, todo lo que ha hecho por nosotros. Y quiero tocar sobre un tema que he estado meditando últimamente, del corazón de un pastor, ¿verdad? Y pienso yo que todo ser cristiano ha sido llamado a ser un líder. De cierta manera, no importa en qué posición estemos en el trabajo, en nuestro rol en la familia, con nuestros amigos. Pienso que todos tener Cristo morando en nuestros corazones es llamado a ser un líder de cierto nivel, ¿no? Y el tema de hoy se llama liderazgo de Cristo. Y tengo una presentación, pero no tengo pantallas, pero creo que nuestro siervo David va a poder presentarlo en YouTube. Pero quiero primeramente introducir el tema, hablar de Moisés, luego expandir sobre Jesús y concluir este tema, y espero no tardar mucho. Pero si trajeron sus Biblias, quiero leer Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y este versículo he estado meditando y reflexionando, ¿no? O pensando en ello y pensando primeramente en nuestro pastor Gilberto Ávila, que él ha demostrado, personalmente yo pienso que ha demostrado esta fe, y quiero expandir sobre esta fe y conducta que podemos observar en estos ejemplos que voy a presentar. Y pues claro, hay que reconocer nuestros líderes que siempre están ahí a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Yo sé que siempre el pastor Gilberto está ahí, no importando su condición o cómo se está sintiendo. Él siempre ha presentado palabra para nosotros, y eso es para honrar. Entonces, y hablando de liderazgo, pienso yo que todos somos llamados a ser un líder, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 14, donde Jesús le dice a sus discípulos primariamente, pero también se puede aplicar hacia nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y claro, él se está refiriendo a una ciudad en el monte, se está refiriendo a Jerusalén, que estaba sobre un monte, ¿verdad? Pero desde el principio Dios llamó a su pueblo Israel a ser un ejemplo para todas las naciones. Y esto ahora también se puede aplicar hacia nosotros, que somos parte de Israel ahora,
que somos llamados a ser una luz en la oscuridad, a ser de ser una ciudad sobre un monte. Somos la Jerusalén de arriba, como dice Pablo en Gálatas. Y quiero tocar unos puntos sobre el liderazgo de un ser cristiano. Y primeramente quiero establecer que el liderazgo expresado en la Biblia no es como un liderazgo que se enseña allá en el mundo. Quiero darle un ejemplo. Siempre cuando se escriben libros de ser un líder, muchas veces se enfoca en el ser, ¿no? de uno, de obtener una posición, un estatus, de ser reconocidos, ¿verdad? De que la gente nos siga. Y quiero establecer que el liderazgo expresado en la Biblia puede ser un poco diferente de lo que se enseña en estos libros. Y quiero darle un ejemplo humano. Yo cuando empecé a trabajar con Boys and Girls Club, yo no estaba buscando una posición de liderazgo, pero aún así Dios me bendijo con esa posición. Me contrataron de ser un líder de una escuela, ¿verdad? Y luego estaba conversando yo con otro joven que se me acercó, me dice, Jairo, quiero ser como tú, quiero tener esta posición de líder. Y yo estaba meditando en lo que me dijo porque pude ver dónde estaba su corazón. Él quería una posición de liderazgo para ser reconocido, para obtener un estatus. Y muchas veces pienso yo que como ser humano, cuando anhelamos ser un líder en un cierto lugar, tenemos ese deseo de ser reconocidos, de ser exaltados, ¿verdad? Y yo quiero proponer que en verdad un líder en Cristo Jesús nos va a llevar a ciertos rumbos que en verdad no esperamos. Y esto lo voy a explorar en las vidas de Moisés y en Jesús. Y quiero también establecer que el liderazgo cristiano es demostrado primariamente en la vida de Cristo. Y el liderazgo cristiano se basa en el amor de Dios, como lo encontramos en 1 Corintios 13, capítulo 13. Y también podemos, como acaba de mencionar, podemos ver los atributos del liderazgo bíblico en las vidas de Moisés y Jesús. Y claro, a través de la Biblia podemos ver este liderazgo en muchas vidas que Dios escoge. Pero quiero solo enfocarme en el día de hoy en Moisés y en Jesús. Vamos a hablar de Moisés, que es figura de Cristo. Y para darles un contexto, una cronología, sabemos que Jacob y su familia emigran de su tierra y se trasladan a Egipto bajo la administración de José, porque había una sequía y Dios puso a José para bendecir a su pueblo a través de su posición en Egipto, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría a José a cómo mantener y preservar la comida en medio de la escasez. Entonces emigran a Egipto y después de varios años se levanta un faraón que no conoce o reconoce quién es José. Y entonces por temor ese faraón esclaviza a Israel. Y después también faraón, por ese temor, ordena las matanzas de los bebés varones hebreos. Y en medio de esa circunstancia Moisés es nacido y es llevado al río en una cesta y evita la muerte. Y Dios usa esto para llamar a Moisés a liberar y a guiar a su pueblo. Y luego años después, cuando Dios libera a Israel de su esclavitud en Egipto, Dios lleva a Moisés y a Israel por un desierto. Y sabemos la historia en el desierto que Israel prueba muchas veces y tenta a Dios, ¿verdad? Trata de tentar, ¿no? Y muchas veces Dios demuestra su paciencia, su misericordia en el desierto. Y quiero enfocarme en una etapa en el desierto donde se puede encontrar en el capítulo 14 de Números. Y voy a leer un poquito. Son 45 versículos, pero espero no aburrirlos. Pero para darles contexto en esta etapa en el desierto, Jehová manda a algunos hombres para reconocer la tierra, que en inglés se dice scout, para ¿no? ver cómo está la tierra, ¿no? Y estos hombres, a ver cómo está la tierra, ver las naciones que son fuertes, que tienen sus ejércitos, les empieza a entrar temor. Entonces empiezan a quejar. Y vamos a leer en Números 14, y aquí es donde comienza esta historia. Y entonces
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces ya haber sido liberado Israel, empezando a enfrentar estos problemas, empiezan a querer y a desear regresar a Egipto. Y muchas veces así somos nosotros, ¿no? A veces enfrentamos una circunstancia y empezamos a dudar o a quejarnos de esa circunstancia. Y a esto es lo que estaba experimentando Israel. Le entró temor, duda. Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Reconocen que la tierra era buena, pero vieron todas las naciones que eran fuertes, ¿no? Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, que es Moisés reafirmándolos, ¿no? De esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, y aquí la gente se molesta y empieza a poner rebelión contra Moisés, y planean apedrear a Moisés y a Aarón. Y versículo 10 continuamos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y aquí Moisés y Aarón quieren afirmar al pueblo de Israel de confía en el Señor, Él peleará nuestras batallas. Pero vemos la ingratitud de Israel, que empiezan a planear apedrearlo, a matarlo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Aquí está Jehová hablando a Moisés, ¿no? Demostrando su ira. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Una y otra vez Dios muestra su poder a su pueblo. Muchas veces les da provisión en medio del desierto. Les da maná, les da agua, les da sombra en el calor, les da ese calor en el frío en la noche, con esa nube de fuego. Y aquí Dios ya tuvo mucha paciencia y misericordia con Israel. ¿Y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré la mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés: ya, les tuve mucha paciencia de Israel, ya es tiempo que ya me deshaga de ellos, y te bendeciré con una generación más, ¿no? Más fiel, una nueva generación. Y aquí lo interesante es que a pesar de lo que el pueblo de Israel quería hacer contra Moisés, a pesar de ser ingratos, a pesar de querer apedrear a Moisés y a Aarón, aquí vemos un corazón bien interesante de Moisés. Y es interesante porque aquí se ilustra la ira de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos a un mediador, Moisés. Y esto a lo largo apunta a Cristo Jesús y a lo que iba a hacer con nosotros, ¿verdad? Tomando la copa de ira de Dios, lo que nosotros merecíamos, en verdad. Jesús iba a interceder, o más bien intercedió por nosotros. Y aquí vemos esta ilustración en la vida de Moisés. Por eso mencioné que Moisés es figura de Cristo. Entonces seguimos en el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová,
tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y qué interesante, qué asombroso es cómo Moisés conoce el corazón de Dios. A pesar que Dios quiere demostrar su ira, lo que merece este pueblo ingrato, aquí pone en el corazón de Moisés este corazón de intercesión por un pueblo malagradecido, por un pueblo rebelde. Y este es un atributo que pienso yo que un líder cristiano debe de tener. Muchas veces vamos a enfrentar y vamos a conocer a gente malagradecida que ayudamos. Vamos a enfrentar a gente que nos ataca, que nos quiere, entre comillas, apedrear, que nos juzga, que nos critica. Y yo he visto esto en el corazón de nuestro pastor Gilberto, que a pesar de todo lo que hemos enfrentado, él aún ha demostrado este amor para el pueblo de Dios. Y esto es interesante porque pienso yo que todos, no solo los pastores, somos llamados a amar a la gente de esta manera. Y lo entiendo, es muchas veces difícil de demostrar este amor, porque ¿quién quiere demostrar misericordia a alguien que nos lastima, verdad? Pero aquí vemos cómo Dios pone en el corazón nuestro ese corazón de intercesión. Pero a lo largo esto apunta a Cristo Jesús lo que iba a hacer. Y quiero también leer rápidamente Números capítulo 12, versículo 3. Cómo es que vemos empezando cómo Dios llama a Moisés de Egipto, cómo Moisés mata a un egipcio tratando de defender a un hebreo. Y Dios usa todos los acontecimientos de Moisés para poder moldear a Moisés de cierta forma. Y mira cómo dice aquí en Números. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es bien interesante cómo comienza el ministerio de Moisés, ¿verdad? Dios empieza a moldearlo, a construir su corazón de cierta forma para aguantar las rebeliones de su pueblo, para tener esa paciencia para este pueblo, ¿no? Por eso, y aquel varón Moisés era muy manso. Yo pienso que Moisés no nació de esta forma, sino fue moldeado a través de las circunstancias. Y así muchas veces Dios nos va a poner en ciertas situaciones, va a permitir que conozcamos cierta gente, cierto pueblo, para poder moldear nuestros corazones, para poder demostrar esa paciencia, ese amor y esa benignidad. Por eso cuando uno ora pidiéndole a Dios, Dios, quiero ser más como tú, tengan cuidado porque muchas veces Dios nos va a poner en esas situaciones para demostrar ese amor de Dios. Y aquí tengo 3 puntos sobre Moisés, que es figura de Cristo. Primeramente, Moisés demostró profundo amor por su pueblo. Segundo, soportó la rebelión de su pueblo, así de igual manera que Jesús soportó nuestra rebelión. Y último punto es intercedió y suplicó misericordia por su pueblo, de igual manera que Jesús lo hizo en la cruz. Por ejemplo, en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es semejante a lo que dice en Números capítulo 14, versículo 19, lo que acabamos de leer. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vemos esta semejanza en estos 2 versículos, enfrentando la ira de Dios que justamente merecemos, que justamente merecía el pueblo de Israel. Pero aún así Dios pone un intercedor, una intercesión en el corazón de Moisés y en el corazón de Jesús. Porque es lo que merecemos, la ira de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia anhela perdonarnos, anhela demostrar esa misericordia. Y esto lo podemos leer en Romanos, que no lo voy a leer, que sí, la ira de Dios está puesta ahí, pero para demostrar su misericordia y demostrar
su amor. Y en esta manera es exaltada ese atributo de Dios. Y ahora quiero entrar en Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Y el pasaje de enfoque se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 45 al 71. Quizás no lo lea todo, pero este es otro atributo que pienso yo que todo cristiano, todo líder cristiano puede demostrar. Porque muchas veces cuando se enseña del líder o cuando queremos ser un líder en el trabajo o en la iglesia o donde sea, tenemos este concepto de que un líder todos lo van a seguir. Un líder todos le van a agradar, ¿no? Que un líder es carismático, que la gente lo va a seguir no importando lo que sea. Aunque en el mundo sí podemos ver estos tipos de personas, no quiero entrar en la política, pero lo podemos ver en Trump, cómo la gente se aferra a esta gente. Pero muchas veces la realidad es que mucha gente nos va a abandonar. Y esto lo podemos ver en Moisés, que la gente se quería apedrearlo, quería abandonar a Moisés, escogieron a otro líder para llevarlos otra vez a Egipto. Y también lo vimos en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús empezó a predicar de ciertas cosas que la gente no le agradaba, lo querían abandonar. Y entonces quiero leer lo que estaba enseñando Jesús y ese versículo donde querían empezar a abandonarlo. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y este es Jesús hablando. Así que no todo aquel que oyó al Padre aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Como un caníbal, ¿no? Empezaron a discutir entre nosotros. Lo que está diciendo Jesús se escucha raro, pero acuérdense que Jesús estaba hablando espiritualmente. Pero el conocimiento, el entendimiento de los judíos estaba nublado en ese entonces. No podían entender estos conceptos. Por eso empezaban a cuestionar lo que decía Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y la mera neta, o la mera verdad, se escucha un poco caníbal, ¿no? Se escucha raro. ¿Cómo vamos a comer de su carne y beber de su sangre? ¿Vampiros somos? No, pero estaba hablando espiritualmente. Estaba refiriéndose a esa historia en el desierto, al maná que descendía del cielo, porque Jesús descendió del cielo. Él es el pan de vida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Lo que otra vez se repite Jesús, ¿verdad? Quiere poner un énfasis que Él es el pan de vida. Ya mero terminamos este pasaje, no se preocupen. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, un poco pesado, ¿no? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, la gente que lo estaba siguiendo, murmuraban de esto. Les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué?
Viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, desde el principio Jesús sabía quién eran los suyos y quién no. En versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir si no fuere dado del Padre. Y el 66, el versículo de enfoque. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, al ser llamados seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, muchas veces nos vamos a enfrentar en ciertas situaciones que creamos estas relaciones, estas amistades. Compartimos con esta gente que nos dice que nos ama, que van a estar con nosotros por siempre, bla, bla, bla. Pero cuando llega estas dificultades, cuando empezamos a enseñar estas verdades, que son palabras de vida, de espíritu, al final nos abandonan. Y esta es una palabra de consuelo, no solo para el pastor, sino para cada uno de ustedes y de nosotros, que muchas veces vamos a amar a esta gente, que son nuestros amigos, que discipulamos, pero al final nos abandonan. Y pienso humanamente esto puede ser difícil, porque somos humanos, tenemos emociones, confiamos en esta gente, y cuando más lo necesitamos, nos dejan atrás, nos abandonan. Y esto es lo más duro, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos llama a amar, a pesar de todo, a esta gente. Así como Moisés demostró este amor a su pueblo, que lo quería abandonar cuando se pusieron feas las cosas, cuando no podían ver lo que Dios les había prometido, la tierra prometida, que Dios les había prometido. Empiezan a dudar. Pero aún así Moisés demostró este amor y este corazón de intercesión por su pueblo. Y Jesús lo experimentó. Aún llegando a la cruz, a muchos de sus discípulos, sus 12 discípulos, sus amigos más íntimos, en medio de esa circunstancia, sus discípulos lo abandonaron. Y yo no me puedo imaginar lo que sintió Jesús en ese momento. Aunque Jesús sabía que iba a triunfar, eso no quitó sus emociones. Por ejemplo, en la vida de Lázaro, Jesús sabía que Dios lo iba a usar para resucitar a Lázaro. Pero cuando llegó a la familia de Lázaro, después de haber muerto Lázaro, ¿no? Vio cómo estaban llorando y en luto estaba su familia. El versículo más corto de la Biblia es Juan... se me olvidó. Jesús lloró, ajá. Se me olvidó el capítulo exacto, pero... San Juan 3 y algo. Sí, ahí en Juan. Pero sí, Jesús lloró. Ahí vemos la empatía que Jesús demuestra hacia la humanidad. A pesar que Jesús era Dios, demuestra esa empatía y esa humanidad. Se relaciona con nosotros. Jesús lloró. Y cuando nosotros enfrentamos esas situaciones, cuando perdemos un amigo que nos abandona o que nos traiciona, podemos confiar en que Jesús sabe cómo nos sentimos, porque Él lo experimentó. Y no puedo imaginar el dolor que sintió Jesús, pero aún así Jesús siguió amando a sus discípulos. En inglés, en 1 Corintios 13, cuando leemos lo que es el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. En inglés me gusta cómo es traducido, que dice, love does not keep a record of wrongdoing. En otras palabras, el amor no recuerda los malos hechos en el pasado. En otras palabras, perdona y olvida. De igual manera como dice Miqueas,
que vamos a leerlo en Miqueas capítulo 7. No lo quiero recordar. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí es Dios olvidando y tirando todos nuestros pecados y iniquidades en la profundidad de la mar. Los sepulta, ¿no? Los entierra. Él ya no se acuerda más de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, sino Él nos llama a ser nueva criatura en Él. Y humanamente hablando, se puede ser un poco difícil olvidar el pasado, de lo que nos hacen hacia nosotros. Y es muy difícil. Y también humanamente, personalmente, a mí se me hace difícil también olvidar a la gente que me lastima o que me abandona, que me traiciona. Pero a lo largo del corazón de Cristo se demuestra este perdón. Y esto es para hablar a todo ser cristiano. Lo que envuelve el ser líder. Como mencioné al principio, todos somos llamados a ser líder. Acuérdense de lo que leí. Somos luz del mundo. Esa ciudad en el monte. Y este liderazgo puede empezar en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestras relaciones íntimas. Y no solo se trata de tener una posición de liderazgo en la iglesia o en la compañía o en el trabajo, sino este liderazgo es personal. Y esto es, cuando uno anhela ser líder, debemos tener esto en mente, que muchas veces vamos a enfrentar y Dios nos va a exponer a ciertas situaciones, donde se va a demostrar este corazón de intercesión cuando alguien nos maldice, alguien nos traiciona, de orar por ellos, de tener misericordia por ellos. Porque esto es lo que demostró Moisés en todo su ministerio en el desierto con el pueblo de Israel. Esto es lo que demostró Jesús en todo su ministerio, perdonando pecados. Cuando la gente venía hacia Él no lo rechazó. Aún sus discípulos, que me imagino que frustraban a Jesús, pero Él tuvo paciencia con ellos. Y aún en medio de la traición, este amor es exaltado, ¿no? Y yo simplemente quise expandir en estos dos atributos. Como mencioné anteriormente, que en muchos libros se habla de que para ser líder tienes que ser carismático, que tienes que tener estos atributos. Pero este es un liderazgo del mundo, donde se trata de yo ser exaltado. Y más bien el liderazgo bíblico, el liderazgo de Cristo, no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo, de exaltar el amor de Dios, la misericordia. Y si no me creen, lean Romanos, donde se habla la ira de Dios, ¿verdad? De donde Dios quiso gloriarse en su ira, pero aún más en su misericordia. Y esta, no sé cómo dice en español, en inglés es dichotomy, esta dinámica entre dos puntos, esta dicotomía, sí. Se expresa esta dinámica entre la ira, lo que nosotros nos merecemos y lo que no nos merecemos, la gracia y la misericordia de Dios. Y uno es exaltado, ¿verdad?, sobre el otro. Y a lo largo, el tercer punto, y estoy concluyendo que quiero entrar, y una palabra de consuelo es la perseverancia. Y acuérdense que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Y hay que perseverar hasta lo último y no cansarse de hacer el bien. Porque a veces tratamos de hacer lo correcto, lo bien, de bendecir a los demás. Y llega un punto donde sentimos que como que no es apreciado nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra devoción. Y a veces puede llegar a un punto donde nos cansamos. ¿Para qué hago esto? Pero Pablo sí nos reafirma que no nos cansamos de hacer el bien. Y quiero concluir con 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Lean conmigo.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí afirma que pues vamos a enfrentar gente malvada, a gente ingrata, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Aun cuando enfrentemos estas situaciones, Dios está ahí con nosotros. Nos afirmará, nos guardará. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y la Nueva Versión Internacional, versículo 5, me gusta cómo es escrito, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y esto lo vimos en Moisés, que Moisés perseveró hasta el final. A pesar de todo lo que había enfrentado con el pueblo de Israel, él permaneció firme, no en sí mismo, sino en Dios, en su amor, en conociendo, reconociendo cómo era el corazón de Dios. Por eso cuando Moisés intercede por Israel, Moisés apunta al corazón de Dios, que él había conocido, que acuérdate de tu misericordia, Jehová. Porque sabía lo que era justo, lo sabía, era lo que merecía Israel. Pero recordó la misericordia de Jehová, como lo dijo, desde Egipto demostraste ese amor, esa misericordia. Entonces Moisés perseveró. Y luego Jesús perseveró hasta la muerte. Que llegó a cierto punto emocional que empezó a sudar sangre, empezó a sentir esa angustia de, si es posible, pasa esta copa sobre mí. Pero aún así, que se haga tu voluntad. Y muchas veces quizás vamos a enfrentar esa angustia, ese dolor, ese sufrir. Pero nuestra oración debe ser que se haga tu voluntad. Y como dice Pablo, que Dios nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. No significa que no vamos a enfrentar esto, sino nos guardará en medio de ello. Somos la luz en medio de la oscuridad. Y hay que perseverar hasta el final. Y esto que yo estaba reflexionando últimamente porque me entró un agradecimiento primariamente con el pastor Gilberto, de pensando lo que es ser un pastor y a lo largo ser un líder. Que cuando Dios llama al ser cristiano, no se trata de que la gente nos va a seguir todo el tiempo, que no nos va a amar en todo el tiempo. Muchas veces solo es por conveniencia. Lo que más me impactó a meditar sobre el liderazgo y el pastorado es el corazón de un pastor. No solo se trata de amar a las ovejas, sino de perseverar. Porque muchas veces, quizás, vamos a quedar solos. Y estando observando, viendo la fe del pastor, cómo él ha perseverado hasta ahorita. En medio de sus circunstancias, a pesar de la gente que se ha ido, el pastor ha estado firme en Dios. Y para mí, ha sido un buen ejemplo en eso. Porque sí requiere bastante amor, bastante paciencia y bastante fe. Y es lo que demostró Cristo en la cruz. Estas son palabras de consuelo al pastor, que en verdad apreció su fe, como leímos al principio en Hebreos capítulo 13, de reconocer y honrar a nuestros pastores que se esfuerzan. A pesar de que ellos tienen sus propias dificultades, ellos están dispuestos a ayudarnos, ¿no? A consolarnos. Y yo también en mis tiempos de dificultad, cuando he hablado con el pastor, él siempre ha dado palabras de ánimo, de sabiduría. Y en verdad aprecio esto, pastor, y solo lo quiero consolar.
de perseverar. Como siempre dice, lo mejor está por venir. Y esto es pues, palabra para el nuevo año, ¿no? Y cada día es una nueva oportunidad de demostrar ese amor. Y claro, todos somos llamados a ser líderes, no solo los pastores. Y somos luz del mundo, somos una ciudad en ese monte, somos la Jerusalén de arriba, somos Monte Sión, ¿verdad? Entonces, para dar un resumen breve, vimos cómo Moisés tuvo un corazón de intercesión para un pueblo malagradecido. Vimos cómo Jesús perseveró hasta el final. También Moisés, a pesar de que el pueblo lo quería abandonar, a pesar que el pueblo lo abandonó, perseveró hasta el final porque los dos reconocían que Dios tenía un propósito al final. Y no se trata de lo que vemos enfrente de nosotros, sino que nos enfocamos en las cosas que no se ven. Y estas cosas son espirituales. Y a lo largo sabemos que después de esta vida tenemos una eternidad con el Padre. Lo que debemos de hacer hoy en día es labrar, ¿no? Laborar, labrar la tierra, entre comillas, y es trabajar en el Evangelio. Y una vez más quiero agradecer al Pastor Gilberto por darme la oportunidad de compartir con ustedes, para darles una palabra de aliento, no solo hacia ustedes, sino hacia mí mismo también. Y primariamente también, pues, darle palabras de consuelo al pastor. Y que pongamos siempre en nuestras oraciones a nuestros pastores, ¿verdad? A nuestros líderes. Y que también cada uno de ustedes es llamado a ser líderes, empezando en sus relaciones. Y pues ya, quiero concluir con una oración breve, ¿no? Inclinen su rostro. Padre Santo que estás en los cielos, damos muchísimas gracias por el día de hoy, por darnos otro día de vida, otra oportunidad. Estamos agradecidos por tu amor, por tu paciencia, por lo que haces en nuestras vidas cada día. Quiero darte gracias por la vida de mis hermanos que estamos congregados aquí. Sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y que has puesto el Pastor Gilberto en nuestras vidas, que siempre ha sido de bendición, de edificación en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por su vida y te pedimos que nos ayudes en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestras amistades, en el trabajo, que podamos ser una luz en las tinieblas, que podemos ser esa ciudad en el monte y que nos ayudes el resto del día a poder completar nuestras asignaciones. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.